Muy bien, vamos a dar inicio al estudio para hoy, que es nuestra presentación número 6 sobre la serie Tesoro de Jehová, un estudio profundo del libro del profeta Sofonías en el hebreo y en el griego. Ya hemos tenido 5 presentaciones anteriores, hoy día vamos a tener nuestra sexta presentación, y ya entrando al capítulo 2 del libro del profeta Sofonías. Hoy día exclusivamente vamos a analizar el capítulo 2 de Sofonías y el verso 4. Muy bien, el estudio para hoy tiene como título Cuando las ciudades poderosas caen, el juicio sobre Filistea, Babilonia y el remanente que hereda la tierra. Sofonías va a hacer una introducción respecto a los juicios de Dios sobre las naciones, sobre las potencias del mundo en ese entonces, ¿sí? Quiero que a partir de ahora podamos entrar en contexto y podamos entrar en materia, teniendo en cuenta que Sofonías ha sido un profeta levantado por Dios con un ministerio especial, con un propósito especial, para un tiempo especial, y para dar un mensaje especial. Y ahora Sofonías va a presentar una profecía respecto a las potencias del mundo en ese entonces. Estamos hablando aproximadamente del año 630. Sí, ya hemos hecho todo el recorrido histórico, todo el contexto histórico sobre cómo se desarrolla y en qué tiempo se desarrolla el libro del profeta Sofonías. ¿Sí? Te recomiendo que si por A o B no ha quedado claro esto, revise las presentaciones anteriores. La presentación número 1, la presentación número 2, dejamos en claro el contexto, el tiempo en la cual Sofonías ha sido llamado como profeta. Hoy día vamos a analizar un poco más de este capítulo, el capítulo número 2 del libro de Sofonías, donde vamos a ir viendo lo que Dios tiene que decir para las potencias del mundo, ¿sí? Ahora, usted habrá escuchado este nombre, si ha leído la Biblia habrá escuchado este nombre, ¿sí? La ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza era una ciudad, una fortaleza de ciudad con muros de piedra supremamente altos que resistieron muchos ataques de muchos ejércitos, incluso de el ejército de Asiria. Pero ahora Gaza es solo polvo. Usted googlee allí, métase en Google Maps y ponga Gaza. Gaza ahora es solo polvo. No solo ello, otra de las ciudades es Ascalón. Ascalón era un puerto próspero donde se comerciaba, donde los egipcios y los fenicios hacían comercio, pero ahora no hay más que arena bajo el sol quemante. La tercera ciudad es la ciudad de Asdod. Asdod era un centro de poder militar donde los filisteos derrotaron en reiteradas ocasiones al pueblo de Israel. Pero ahora Asdod es solo silencio, es un lugar vacío. Por último estaba la ciudad de Ecrón. La ciudad de Ecrón, en la ciudad de Ecrón estaba el templo de Baal-Zebub. Baal-Zebub era el dios de las moscas. Ahora es solo ruina y vacío y destrucción. En medio de este desolado silencio podemos oír la voz del profeta Sofonías. Sofonías capítulo 2, verso 4, diciéndonos lo siguiente: porque Gaza será abandonada o desamparada, y Ascalón Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada o será arrancada. Recuerda esto: Gaza será abandonada, Ascalón quedará asolada, Asdod será expulsada en mediodía, y Ecrón será arrancada. ¿Sí? Todas estas características que Dios da para cada una de estas ciudades son características de destrucción, son características de abandono, son características que manifiestan no solo la ira de Dios, manifiestan las consecuencias
de las acciones de los habitantes de estas ciudades potencia. ¿Sí? No solo ello. Debemos recordar esto, que esto no solo es historia antigua, sino que esto es una advertencia para las ciudades de nuestro tiempo, para las ciudades modernas, porque las potencias actualmente se enorgullecen ¿de qué? De su fuerza militar, de su economía, de la idolatría, de la idolatría moderna, pero hoy vamos a descubrir a través de la palabra del Señor cómo el juicio divino cayó sobre Gaza, sobre Asdod, sobre Ascalón, sobre Babilonia, caerá sobre las naciones de este tiempo, al igual como lo hizo con las naciones pasadas. Debemos recordar esto, que cada palabra de este texto tiene un código divino. Cada letra revela cómo Dios juzga a las naciones arrogantes y cómo Dios protege a su remanente fiel. Teniendo esto en mente, entonces, teniendo este contexto, vamos a entrar al desarrollo de nuestro estudio. En primera instancia, vamos a tener el juicio divino, ¿sí? Vamos a analizar las raíces de este juicio divino. ¿Contra quién viene este juicio? La primera ciudad que es juzgada es la ciudad de Gaza. Gaza significa fuerza, pero es una fuerza que se convierte en debilidad. ¿Por qué Gaza, si es fuerza, se convierte en debilidad? Eso vamos a ver a continuación. Las letras que componen la palabra Gaza es la letra Ajim, es la letra Sajim y otra vez la letra Sajim, ¿sí? Que son letras del alfabeto hebreo. ¿Qué significa cada una de estas letras? Ya hemos venido aprendiendo un poco de esto, que cada letra tiene un significado. La primera letra, la letra Ajim, significa ojo. También simboliza visión, pero en este contexto también simboliza ceguera espiritual. Ajim simboliza ojos, simboliza visión, pero también simboliza ceguera espiritual. La segunda letra es la letra Sajim. Sajim significa o representa arma. Esto representa al poder militar, pero también representa a la violencia. E incluso Sajim, doble veces utilizado para conformar Gaza, enfatiza una fuerza absoluta, enfatiza un poderío absoluto. Ahora, esto es lo interesante. Gaza literalmente significa fuerte o poderosa. En la cultura antigua, Gaza era sinónimo de invencibilidad. Gaza era sinónimo de potencia. Pero en Sofonías, capítulo 2, verso 4, aparece la raíz Ajim, Sajim y Bet. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Gaza va a ser abandonada. Gaza va a ser desolada. Gaza va a ser desamparada. ¿Por qué un lugar que es potencia, un lugar fuerte, un lugar poderoso, va a ser abandonada o va a ser desamparada? ¿Por qué Sofonías habla de esto? Sofonías nos va a decir que el significado de Ajim, Sajim y Bet es dejar, abandonar y desertar, es volver el lugar un desierto. Pero ¿por qué sucede esto? Esta misma raíz se usa en Jeremías capítulo 15, verso 1, cuando Dios dice, yo he abandonado a mi pueblo.
¿Por qué Dios dice que ha abandonado a su pueblo? Dios ha abandonado a su pueblo, ¿por qué? Porque justamente su pueblo se entregó a la idolatría. Jeremías 15:1 es un juicio divino por la idolatría. Dios hace un juicio a su pueblo por idolatría. Por eso dice, yo he abandonado a mi pueblo porque ellos se construyeron para sí otros dioses. ¿Y saben cuál es lo más asombroso de esto? Lo más asombroso es que la ciudad más fuerte de Filistea no cayó por un ejército enemigo. Si no saben por qué cayó, cayó porque Dios lo abandonó. Gaza, la ciudad más fuerte de Filistea, cae no por intervención enemiga, sino cae porque Dios lo abandonó. Y ese es el peligro hoy de las naciones que confían en su poder militar, en su economía, en su tecnología, corren el mismo peligro que Gaza. Corren ese mismo peligro. Otra de las ciudades que menciona el verso 4 de el capítulo 2 de Sofonías es la ciudad de Ascalón. Ascalón, que era un puerto, ¿sí? Ascalón era un puerto de gloria, un puerto magnífico donde comerciaban los egipcios y los fenicios. La palabra Ascalón está compuesto por 3 letras hebreas, que es el Aleph, el Shin y el Kof. Estas letras nosotros ya la hemos analizado en presentaciones anteriores, pero vamos a volver al significado de estas letras para que la comprensión sea más clara. La palabra Aleph significa buey, y cabe recalcar que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Aleph significa literalmente buey. Buey está representado ¿por qué? Por la fuerza, pero también por la quietud. Habíamos dicho que justamente también esto se asociaba con los humildes, porque el buey es fuerte, sí, pero es una fuerza sometida, es una fuerza que está al servicio, porque en el antiguo Israel se utilizaban los bueyes para tirar las carretas, los bueyes para arar la tierra. Y cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, deposita tu carga en mí. Jesús está diciendo, yo voy a ser tu buey, yo voy a llevar tu carga, porque el buey era el elemento que se utilizaba o el animal que se utilizaba para transportar la carga, ¿sí? Por eso que buey, la palabra Aleph simboliza buey. Esto simboliza fuerza, pero también simboliza quietud. Y es una de las letras que compone la palabra Ascalón. La segunda letra es la letra Shin. La letra Shin significa diente o representa diente, pero también representa el poder, también representa la destrucción. No solo ello, otra de las letras que compone la palabra Ascalón es la letra Kof. Kof, que significa que parte posterior de la cabeza, ¿sí? Simbolizando lo oculto, simbolizando lo profundo. Y esto nos va a llevar a una profundidad teológica un poco más profunda todavía, más sorprendente, porque Ascalón es una ciudad portuaria, pero su juicio muestra que va a quedar desolada. ¿Por qué una ciudad que es centro del comercio? ¿Por qué un lugar donde se comercia, donde es elemental para el negocio, va a quedar desolada? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Su juicio es que Ascalón va a ser desolado. ¿A causa de qué? Vamos a ver que la palabra asolar quedará desolada, también se compone por las letras Shim, Nem, Nem, que significa ser desolado o
quedar en ruinas. Esta misma expresión se usa en Isaías, capítulo 34, verso 11, para hablar de qué? Para hablar de Babilonia, que Babilonia será desolada. Y usted sabe eso actualmente, que Babilonia es una ciudad desolada, ¿sí? Shemana no es solo destrucción física, sino que es desolación espiritual. Lo más revelador de esto es que Shemana no es solo destrucción física, sino que es desolación espiritual, ¿sí? ¿Por qué viene la desolación espiritual? La desolación espiritual viene por la corrupción de la idolatría. Es por eso que Daniel 9:27 nos va a hablar de la abominación desoladora. La abominación desoladora es que es la idolatría que corrompe el templo. Ascalón era un puerto de comercio, de riqueza. Fue juzgado por su idolatría, por su opresión al pueblo de Dios. Ascalón, un lugar de comercio, un lugar de riqueza, fue juzgado por su idolatría y por su opresión al pueblo de Dios. Es por eso que Ascalón iba a ser desolada. Otra de las ciudades que menciona el capítulo 2 de Sofonías y el verso 4 es la ciudad de Asdod. Asdod dice que va a ser ¿qué? Asdod dice que saquearán a Asdod en pleno día. Asdod será expulsada en pleno día. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a haber un juicio público. ¿Sí? La palabra Asdod está compuesta de 3 letras hebreas, Aleph, Shin y Dalet. Aleph, que significa buey, que significa fuerza, pero también significa servidumbre, ¿sí? Es una fuerza al servicio de. La otra palabra, Shin, ya sabemos que representa diente, pero también representa el poder y representa la destrucción. Otra de las palabras nuevas es la palabra Dalet. Dalet, que simboliza puerta, pero también simboliza entrada y también simboliza exclusión. Y esto nos quiere decir que Asdod fue juzgada con una expresión de expulsión, ¿sí? Asdod es juzgado, pero este juzgamiento remite a la expulsión. ¿Qué significa esto? Significa, num dadel chet, significa expulsar o arrojar afuera. ¿Por qué se da esto? Justamente porque el significado más profundo de esto viene de la misma raíz del Levítico capítulo 18, verso 28, cuando habla de que la tierra los va a expulsar. ¿Por qué? Por el pecado. La tierra los expulsará por pecado, dice Levíticos. Y esto, el castigo o el juicio sobre Asdod ocurre a pleno día. Esta palabra a pleno día es la palabra Bachat Sillón, que significa a mediodía. Este mediodía es un juicio público a plena luz del día. ¿Por qué se hace un juicio a plena luz del día? Y pensando en esto, lo más aterrador de esto es que Tirachet no es un juicio secreto, sino es un juicio público, es un juicio a mediodía, es un juicio visible. En la cultura antigua, mediodía era el momento de mayor actividad. Mediodía era el mayor momento de movimiento, donde los mercados estaban abiertos, las calles estaban llenas. Dios juzga a las naciones a plena luz del día. ¿Para qué?
para que vean que Él es justo. Tidachet representa no un juicio secreto, sino un juicio visible, un juicio público. Es por eso que hoy las naciones, los gobiernos, ocultan su corrupción tras el mediodía de la prosperidad, pero serán expulsados en público, así como fue expulsado Asdod. Otra de las ciudades que menciona el verso 4 del capítulo 2 de Sofonías es la ciudad de Ecrón. Ecrón, dice el texto, Ecrón será desarraigada, arrancada. Esto remite a la destrucción total. Ecrón es una palabra compuesta de 3 letras, la palabra Ayim, la palabra Kaf, la letra Kaf y la letra Res. Estas 3 letras componen la palabra Ecrón. ¿Qué significan estas letras? Ayim ya hemos dicho que simboliza ojo, pero también simboliza la visión, pero también representa a la ceguera. No solo ello, otra de las letras que compone Ecrón es la letra Kof, que simboliza parte posterior de la cabeza, que representa lo oculto, representa lo profundo, representa aquello que no se puede ver a simple vista. Y por último, la letra Resh, que significa cabeza, pero también significa autoridad, pero también Resh significa caída. Y lo profundo de esto es que Ecrón fue juzgado, y esta palabra de juzgamiento es la palabra Yikaref, que muestra que en su juicio Ecrón va a ser arrancada, Ecrón va a ser desarraigada. Así cuando uno arranca una planta desde raíz, ¿sí? Cuando uno va a limpiar un terreno y quiere que no vuelva a salir la maleza, uno arranca esa planta de raíz y no vuelve a salir más. Ese es el contexto, ese es el significado de esta palabra cuando dice que Ecrón va a ser arrancada, así como una planta es arrancada de raíz. Las letras Kaf, Resh y Taf significan cortar, arrancar, extirpar. Esta es la misma raíz que se utiliza en Génesis 17:14, cuando dice que será cortado de su pueblo todo aquel que no se circuncide. Hablando de la circuncisión, en Génesis 17, todo varón que no se circuncidaba tenía que ser cortado del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que ser arrancado, tenía que ser echado, tenía que ser desarraigado por no circuncidarse. Esa es el mismo significado que se utiliza en el juicio a Ecrón. No solo ello. ¿Por qué Ecrón iba a ser arrancado o desarraigado? Porque Ecrón era un centro religioso. Allí estaba el templo de Baal-Zebub. Baal-Zebub era el dios de las moscas. Su poder era idolatría pura. Es por eso que Yicaret no solo es destrucción. Yicaret es eliminación total, erradicación total. Y esto es lo más importante, que Yicaret simboliza a la exterminación, a la eliminación total. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros analizamos un poco más, no está hablando, Yicaret no habla de un corte parcial. Yicaret simboliza una extirpación total. Por eso que Ecrón fue arrancada, porque su religión era una mentira, su religión era una falacia, su religión era una falsedad, porque no existe un Dios de las moscas. Hoy las iglesias mezclan el evangelio con la idolatría moderna. ¿Cuál es la idolatría moderna? La prosperidad, el secularismo, el relativismo. Todas estas
creencias, todas estas iglesias, todos estos templos van a ser arrancados de la misma manera como fue arrancado Ecrón. ¿Por qué? Por la falsedad y la mentira de su religión. Hasta aquí hemos visto y hemos analizado estas ciudades dentro del contexto hebreo. Pero, ¿qué nos quiere decir el griego sobre estas ciudades y su conexión con Babilonia? Primero vamos a encontrar que Gaza va a ser abandonada. Hemos dicho que Gaza es abandonada por Dios. ¿Sí? El hebreo dice, el griego dice Gaza, Gata lei te setai. Gaza iba a ser abandonada por Dios. Esta palabra abandonada remite a la palabra cataleipo. Cataleipo es una palabra compuesta del alfabeto griego, la letra K, que significa capa. Capa es cabeza, que significa autoridad, pero también simboliza caída. Otra de las letras es la letra alfa. Alfa, que significa principio, representa origen, pero también representa el fin. Y tenemos la letra tau, que simboliza marca, pero también simboliza propósito, pero también manifiesta juicio. ¿Sí? Y lo profundo de esto es que cataleipo no significa abandonar. Cataleipo significa dejar atrás. Cuando tú quieres avanzar, cuando tú quieres ir hacia adelante, necesariamente vas a dejar cosas atrás. Y cataleipo significa eso. Cataleipo es dejar atrás. ¿Dejar atrás qué? Esta es la misma palabra que se utiliza en Mateo 24:15 para hablar de qué? Para hablar de la abominación asoladora. Para hablar de la abominación asoladora que va a estar en el lugar donde no debe estar, es la misma palabra que se utiliza, cataleipo, que significa dejar atrás. En Lucas capítulo 13, verso 34, Jesús le dice a sus discípulos: vuestra casa os es dejada cataleipo, vuestra casa es dejada atrás, vuestra casa es desolada. Esta palabra desolada es la palabra cataleipo, ¿sí? Que significa dejar atrás. Pero ¿saben cuál es lo más triste de esto? Lo más triste de esto es que Gaza fue abandonada no por un enemigo, sino Gaza fue abandonada por Dios mismo. Y esto mismo remite tanto el hebreo, pero también el griego dice lo mismo, que Gaza fue dejada atrás por Dios. Gaza fue abandonada por Dios. Cuando la gracia de Dios se retira, debemos recordar esto. Hoy las naciones que rechazan la verdad serán abandonadas por Dios, así como lo fue Gaza. Porque cuando la gracia de Dios se retira, la destrucción es inevitable. Si usted quiere profundizar en esto, tan solo revise el primer capítulo del conflicto de los siglos. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? Jerusalén fue destruida porque fue dejada por Dios, fue abandonada por Dios. La gracia de Dios se retiró, y cuando la gracia se retira, la destrucción es inevitable. Nada puede refrenar la destrucción. Y la advertencia para hoy es esta, que las naciones que rechazan la verdad van a ser abandonadas. La segunda ciudad era la ciudad de Ascalón. Ascalón, dice el griego, eremos etai. ¿Qué quiere decir esto? Dice que desolación en el corazón de la riqueza. La palabra eremos es una palabra compuesta primero de la letra E, que es de la letra del epsilon.
Epsilon, que significa 5, pero también representa la compleción, representa también el vacío. Otra de las letras es la letra Rho, que significa corazón, pero también representa palabra, pero también manifiesta o representa silencio. Y por último es la palabra, es la letra eta. Eta, que significa o simboliza aire, pero también significa luz, significa oscuridad. Y lo profundo de esto es que eremos no significa desierto, eremos significa desolado, pero también eremos simboliza un lugar de prueba, como el desierto donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. ¿Recuerdas cuando Jesús ayunó en el desierto? Esa palabra desierto, que Jesús fue llevado al desierto, es la palabra eremos. Eremos también significa lugar de prueba. En Apocalipsis capítulo 3, 17, verso 3, dice que Babilonia la grande está sentada sobre una bestia escarlata. ¿Dónde? En el desierto. Esa es la palabra eremos. No solo ello. Vamos a encontrar ahora que Ascalón ha sido una ciudad próspera, ha sido una ciudad donde había mucha riqueza, era un centro comercial, y el juicio transforma a Ascalón en un desierto espiritual, en una desolación y en un vacío. Recuerda esto. Lo más asombroso de esto es que Ascalón era un puerto de comercio y fue juzgado y quedó como un desierto. La riqueza espiritual, la riqueza sin Dios es un desierto espiritual. Así como dice Marcos capítulo 8, verso 36, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque la riqueza sin Dios es un desierto espiritual. Otra de las ciudades que mencionaba el texto de Sofonías capítulo 2 es la ciudad de Asdod. Asdod, que significaba que va a ser expulsada a pleno día. El griego dice azotos en mese emera eblekete setai, que iba a ser expulsada. La palabra expulsada viene de la raíz ekbalyein, que es una palabra compuesta por 3 letras. La palabra epsilon, que significa 5, simboliza competición, pero también fracaso. La palabra kappa, que simboliza autoridad, pero también caída. Y por último, la palabra beta, o la letra beta, que simboliza casa, también simboliza hogar, pero también simboliza expulsión del lugar donde estás. Es por eso que la palabra ekbalyein significa lanzar fuera o expulsar. Es la misma palabra que utiliza Jesús en Mateo capítulo 21, verso 12, cuando dice, echó fuera a quienes, a los que vendían en el templo. Eso usted se va a recordar que Jesús entra al templo diciendo, mi casa es casa de oración, pero vosotros los habéis convertido en una cueva de ladrones, y Jesús va a echar fuera a los que vendían en el templo. ¿Sí? A los que estaban profanando el templo. Y esta es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 10, verso 17 al 18, porque para representar a Satanás cayendo del cielo como un relámpago. ¿Sí? ¿Cuál fue el contexto? Los discípulos dicen, Señor, los demonios se nos sujetan por tu nombre, y Jesús responde, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Caer o cayendo del cielo es la palabra ekbalyein, que significa lanzar fuera. ¿Y saben cuál es lo más urgente de esto? Lo más urgente de esto es que Asdod fue expulsada
en mediodía, a plena luz del día, ¿sí? Actualmente vamos a ver que Asdod mantenía una corrupción oculta. Asdod tenía mucha hipocresía. Asdod mostraba una falsa prosperidad y el juicio mostró exposición pública de aquello que era oculto. Trajo luz, la luz divina mostró o expuso su corrupción y su expulsión fue visible. Hoy en día las naciones se ocultan tras la luz de la prosperidad, pero estas van a ser expulsadas en público. La inspiración dice que la hipocresía religiosa será expulsada, será expuesta ante el mundo entero. Ante el mundo entero va a ser expuesta la hipocresía religiosa. Por último, Ecrón. Ecrón va a ser destruida por completo, ¿sí? Esta palabra destruida es la palabra exoleterio, que es una palabra compuesta también de la letra epsilon, de la letra si, que significa fuerza, pero también sí significa destrucción, también significa justicia. Y una letra nueva que no la hemos visto antes es la letra lambda. Lambda significa luz, pero también simboliza revelación, también simboliza juicio. ¿Qué está queriendo decir Dios con esto? Dios está diciendo lo siguiente, que la palabra exoleteruo simboliza o significa destruir por completo, aniquilar, erradicar. Es la misma palabra que se utiliza en 1 Tesalonicenses 5:3 para decir que la destrucción vendrá como un ladrón. ¿Sí? No solo ello, en Apocalipsis capítulo 18, verso 8, dice que Babilonia será destruida por completa. Babilonia va a ser exeleteruo. Babilonia va a ser destruida por completo. ¿Y saben cuál es lo más revelador de esto? Que Ecrón ha sido aniquilada por completo. ¿Sí? ¿Pero por qué Ecrón fue aniquilada por completo? Porque Ecrón era un centro religioso. Ecrón prodigaba la idolatría. Ecrón adoraba a Baal-Zebub, que era el dios de las moscas. Pero su juicio trajo como consecuencia la eliminación total de esta nación, la aniquilación y la manifestación de la justicia divina. Es por eso que la idolatría moderna de prosperidad, secularismo y relativismo va a ser aniquilada. Y como dijo el apóstol Pablo, el que corrompe el templo de Dios, Dios también lo corromperá o lo aniquilará. ¿Sí? Esa es la expresión más adecuada. El que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios también lo aniquilará. ¿Sí? Y aquí ya estamos llegando a la parte final de nuestro estudio, ¿sí? La conexión de Filistea a Babilonia y el remanente. Babilonia manifiesta el juicio de Filistea, el juicio a estas naciones se repite en los últimos días, ¿sí? Porque cuando analizamos profundamente en griego, Babilón, Gemegale o Babilonia Babilonia la Grande representa a Filistea. Filistea era un enemigo de Israel, como Babilonia es un enemigo actual de la iglesia. En Sofonías capítulo 2, verso 4 al 7, Dios juzga a Filistea por oprimir a su pueblo. Y en Apocalipsis 14:8, Dios juzga a Babilonia por hacer que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Y lo más urgente de esto es que Filistea era una de las ciudades poderosas donde se practicaba la idolatría,
y estaba en oposición a Israel. Y Babilonia es un sistema religioso muy poderoso en el mundo, el más grande del mundo, que prodiga la apostasía y oprime y hoy se opone a la iglesia de Dios. El enemigo actual del remanente no es Filistea, no es Gaza, no es Ecrón, no es Asdod, es Babilonia. Y Babilonia no es solo una ciudad antigua, sino que Babilonia es un sistema religioso que oprime a los fieles. Y como dice la inspiración, Babilonia, ¿qué representa Babilonia? Babilonia es el conjunto de todas las iglesias apóstatas que rechazan la verdad, iglesias que apostataron, dejando la verdad a un lado, dejando la palabra del Señor y el evangelio de Jesucristo, mezclaron el evangelio con política, mezclaron el evangelio con dinero, mezclaron el evangelio con secularismo, que son elementos y son parte de Babilonia. No solo ello, el remanente, que es la herencia de la casa de Judá, es el pueblo del Señor. Este remanente en griego es holoipos tou oikolouda, ¿sí? Esta letra o esta palabra remanente es la palabra griega kleronomos, el remanente de la casa de Judá, ¿sí? Esta palabra, el remanente, la palabra loupos significa remanente o los que quedan. Es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 12:17 para decir que, para hablar del remanente de la simiente de esta mujer que era perseguida, ¿sí? Que Satanás fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente, contra el resto de la descendencia de ella. La palabra clerotonomos significa heredero, significa poseedor. Es la misma palabra que se utiliza en Romanos 8:17 para decirnos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y lo interesante de esto es que Filistea era una de las ciudades poderosas donde había idolatría, pero caen en juicio. Así también el remanente es un pueblo fiel, es que prodiga la verdad divina y heredan la tierra prometida, heredan la tierra nueva. Y lo más hermoso de esto es que mientras Filistea cae, el remanente de Judá hereda la tierra. El remanente hereda el cielo nuevo y la tierra nueva. El remanente adventista no es un grupo pequeño, no es un grupo débil, sino es un pueblo que hereda las promesas de Dios. Es por eso que la inspiración dice que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, el remanente es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese es el remanente, ese es el pueblo fiel que prodiga la verdad divina, y estos son los que van a heredar la tierra, porque el remanente no es un grupo débil, sino es un pueblo que hereda las promesas de Dios. ¿Sí? Hermanos, estamos llegando a la parte final de nuestro estudio. Es por eso que el juicio a Filistea muestra nuestra realidad hoy. ¿Sí? El juicio a estas naciones no es una historia antigua, sino que muestra nuestra realidad actual. Gaza representa a las naciones que confían en su fuerza militar y estas naciones van a ser abandonadas. Ascalón, las ciudades de riquezas sin Dios, son desiertos y serán desiertos espirituales. Asdod, iglesias que se ocultan su hipocresía, van a ser expulsadas en público. Y Ecrón, las religiones que mezclan idolatría con evangelio van a ser aniquiladas. Y dime vos si no tenemos todas estas características actualmente en el mundo.
Están todas estas características. Pero Sofonías va a decir, cuando bien venga la destrucción para todas estas ciudades, Sofonías 3:17 dice, pero el Señor está en medio de ti, Él se va a regocijar sobre ti con gozo, va a callar de amor y se va a regocijar sobre ti con cánticos. Y no solo ello. El llamado que Dios hace es: salgan de Babilonia, no teman el juicio, porque Dios está con ustedes, porque ustedes van a heredar la tierra, porque Cristo es su herencia. El juicio filistea no es una historia antigua, manifiesta nuestra realidad hoy. ¿Sí? Es por eso que el remanente de Dios el remanente no es un grupo selecto, sino el remanente. El remanente no es un grupo selecto por sus méritos propios, sino es un pueblo que confía en la justicia de Cristo. Así que salgan de Babilonia, prepárense, hereden la tierra y tengan en mente siempre que la palabra del Señor es una lámpara y una luz en nuestro camino. Porque hoy esta palabra del Señor manifiesta el juicio de las ciudades poderosas, es una advertencia para hoy. Pero el remanente fiel, para el remanente fiel hay una promesa de la herencia en Cristo. ¿Sí? Juicio para Babilonia, el remanente fiel recibe la herencia prometida. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y que su palabra te recuerde constantemente que Dios es fiel, que su palabra es fiel, su promesa es fiel y que Dios constantemente nos recuerde que Dios nos ha llamado a ser parte de su remanente, ese remanente que va a recibir la herencia por la gracia del Señor y los méritos de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te recuerde y nos recuerde constantemente que Dios es fiel por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.